Primero quiero decirles que en los pasajes anteriores, cuando hablamos en Segunda de Tesalonicenses en Primera y en Colosenses, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, cuando estuvimos hablando de las profecías del Señor Jesucristo y todo esto, yo les decía por error que la semana donde venían las 70 semanas de Daniel y donde aparecía que a la mitad de las semanas 70 se interrumpía el continuo sacrificio, por error yo les daba el capítulo 7 de Daniel, y eso viene en el capítulo 9 de Daniel. Y para ser más exactos, en el capítulo 9 de Daniel, en el 24, dice que van a ser 70 semanas antes de que ya se quite la maldad y todo eso sobre el mundo, y la opresión sobre el pueblo de Israel. Y en el versículo 27, en el capítulo 9, en el versículo 27, es donde dice que a la mitad de la semana 70 se va a quitar el continuo sacrificio. El otro capítulo 12, que siempre les hacía yo mención, es el capítulo 12, en el versículo 12, donde dice que después de quitado el continuo sacrificio a los 1290 días, viene la abominación desoladora. Entonces nada más quería hacer esa aclaración, hacer esa fe de ratas. Y entonces es el capítulo 9 de Daniel y el capítulo 12 de Daniel, ¿ok? Y bueno, regresando a Timoteo, veíamos que Timoteo les hace una advertencia sobre que no estén ellos clavados en fábulas de genealogías y fábulas y genealogías interminables, que porque pues esto se ocasionaba que en la iglesia se hubiese disputas, ¿no? Que esto hacía que la gente se apartara, o la iglesia se apartara a una vana palabrería, y que aquellos que se creen muy doctores de la ley y otras cosas, pues son los que estaban prestándose a estas alegatas. Entonces, dice, y usualmente la ley, decía Pablo, la ley es buena, se puede usar. Lo dice en el 8, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno usa la ley legítimamente, ¿no? Después vemos que el testimonio Pablo habla sobre el testimonio de cómo ha sido su trayectoria, y él dice que cuando él era blasfemo y perseguidor e injuriador de Cristo, aclarábamos, de Cristo, no de la ley, es cuando él es llamado, ¿no? Y decía él que precisamente él fue llamado para llevar el buen evangelio, la buena doctrina, y que Cristo decía, Cristo vino, porque Cristo vino a salvarnos, ¿no? A través de esto. Dice, habiendo sido yo, en el 13 decía, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, ¿no? Y dice, pero por la gracia del Señor Jesucristo, en el 14 fui salvo, y para que lleve yo una palabra fiel, dice en el 15, y una palabra digna, que es esta de ser recibida, o sea, este evangelio de que Cristo vino al mundo para salvarnos a los pecadores, ¿no? Y decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y decíamos que pues él se consideraba de esta manera el primero, pero pues sabemos que por mucho hay mucha gente que lo sobrepasa. Y no me quiero desviar con algunos ejemplos, ¿no? Pero ha habido gente que ha sido bruja, ha habido gente que han sido sacerdotes de Satanás y cosas así, y sin considerar otros que se dicen el Cristo y otros detalles, gente que se ha llegado a convertir de ritos satánicos al Evangelio. Entonces, decía yo que él decía que él era el primero, y fue llamado a misericordia precisamente para que los demás viendo, o sea, él decía que para que la iglesia viendo que él fue llamado y que llevaba un buen evangelio, una buena doctrina, los demás se pudieran motivar
para seguir esta doctrina, seguir este evangelio, con mucho más fuerza, ¿no? Porque si Pablo, decíamos, era tan capaz y luego era tan perseguidor de la iglesia, una vez que se convierte y es tan entregado a la palabra y al evangelio, pues los demás que se iban convirtiendo, los demás que ya estaban en la iglesia, pero que veían su testimonio, lo tomaban como un ejemplo, ¿no? Y dice, y eso lo dice en el 16, que el Señor Jesucristo lo había recibido con su misericordia para que Él fuera el primero en su clemencia, ¿no? Y ejemplo de los que habrían de creer. Ok, entonces, más adelante vemos que dice Pablo, ¿no? Que es bueno las instrucciones de la oración en el capítulo 2, y dice Pablo, dice que es bueno que estén orando en constantes ruegos, en oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿no? Y decíamos que para que la iglesia y los hombres viviesen reposadamente, ¿no? Confiados en la fe, y que eso además le agradaba al Señor, pero después dice que Dios precisamente pide que oremos y que estemos permanentes en oración, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿no? Sino que quiere que todos sean salvos y que a la vez, a través de la oración, a través del conocimiento, vengamos al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice, de tal manera que podamos ser salvos, ¿no? A través del conocimiento de la verdad. Y después dice, porque pues solamente hay un solo Dios, y esto es muy importante, este versículo del 5, del 2.5, 1 Timoteo 2.5, es muy importante porque dice Pablo, y ya lo sabemos, pero por eso lo recalco, porque solo hay un mediador entre Dios y solo hay porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿no? Aquí decíamos vagamente, ahorita lo voy a reforzar, que pues aquellos que creen que un santo, un ángel, con el perdón que me merecen, la Virgen o quien sea, Buda o quien sea, o las acciones o los hechos pueden salvar a la gente, están equivocados. Solamente, y lo dice Pablo claramente, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, ¿no? Y entonces dice, y Él mismo, Jesucristo, se entregó a nosotros en rescate de todos, ¿no? Dice, y el mismo Jesucristo dio su testimonio a su debido tiempo de cuál era la voluntad de Dios y cómo seguirle. Y veíamos que al cierre del 2, en el 15, dice, pero, eso olvídenlo. Eso es algo que yo no me cayó el 20 y quería comentarles, ¿no? Pero no, ya lo comenté. Y luego, más adelante, decíamos que vienen los requisitos del obispado, más adelante vienen los requisitos para los diáconos y las diaconisas, eso ya no lo vamos a ver a detalle. Y después viene, dentro de todo esto, hablaban de los misterios que por siglos, y por cierto lo vamos a ver ahorita otra vez, el misterio que por siglos había estado oculto, y después dice, viene el misterio de la piedad. Y el misterio de la piedad decíamos que era muy bonito porque hablaba de eso precisamente, esas cuestiones ocultas que habían quedado, este misterio había quedado revelado, que era el que decía en 1 Timoteo 3.16, que también lo recalco para que quede bien establecido, que dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿no? Toda la trayectoria, primero estaba hablando de que el Señor Jesucristo también había sido obediente, también había cumplido en su momento el propósito por el cual fue encarnado, y pues aquí lo dice muy claramente 1 Timoteo 3.16. Y después dice, viene la predicción, fíjense, la predicción, ya no lo vimos como tal, pero había una profecía que hablaba
de que más adelante la gente se iba a volver apóstata, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar en el 6, pero ahorita les voy a repasar rápido. Dice, pero el Espíritu dice claramente en el 4.1 que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos de Dios, que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, y etcétera, etcétera. Entonces, pero más adelante vemos que este evangelio, este testimonio se ve distorsionado, nuestro evangelio se ve distorsionado por aquellos que falsean la verdad, aquellos que lo utilizan a veces para apegarnos a la ley, otros para creerse maestros y dar doctrinas o cosas que no están apegadas a la ley. Otros son demasiado críticos ante los demás cristianos, queriendo, pasándose por alto aquello que dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno, no? Y dice, mira que no resbales o que no vayas a caer tú, entonces, etcétera, viene así parafraseado. Entonces, y cosas por el estilo, ¿no? Cuando se prestan a chismes, a malos ejemplos, malas doctrinas, y así es una cosa inmensa. Es demasiadas las cosas sobre las cuales uno puede errar y caer en una falsa doctrina o en un engaño de Satanás. Entonces, esa es la idea, que tengamos una buena enseñanza, ¿no? Ok, y dice más adelante, porque decía más adelante, ¿no? De esta apostasía, de cómo ser un buen ministro del Señor Jesucristo. Y decía, ¿no? En el 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la palabra, ¿no? En la piedad, ejercítate en la piedad. Dice, y después decía que el ejercicio corporal de poco aprovecha, pero que la piedad pues aprovechaba para todo y que tenía promesa de vida, ¿no? Dice, y por esto mismo trabajamos en el 10, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y después les dice, y enseña esto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. ¿Ok? Decíamos que es en cierta forma algo muy apegado a lo que habla respecto al primer mandamiento, ¿no? De cómo adorar a Dios en mente, en espíritu, en alma y cuerpo. Entonces, y después decía en el capítulo 5, cuáles eran los deberes que deberíamos de tener hacia los demás, cómo estamos en el servicio, eso ya lo sabemos. Dice, y sobre todo daba un ejemplo sobre no juzgar a los ancianos, ¿no? Y los deberes de cómo deberían estar las ancianas y cómo aquellos que tenían parientes ancianas o viudas deberían de darle apoyo, deberían de estarse preocupando por sus por estas hermanas mayores, por decirlo de alguna manera. Y decía que pues tanto el hombre está obligado a gobernar bien su casa y en el 17, y pues habíamos hablado ya de los gobernantes y demás también, y de los esclavos, las actitudes que deben de tener y demás. En libros anteriores habíamos leído esto. Y dice que porque aquellos que enseñan sabiamente pues son dignos de su salario, son dignos de recibir una recompensa. Después decía que si algunos insistían en pecar, en el 20 decía, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Si alguno de los ancianos o alguno de los miembros de la iglesia
peca, y una vez que tratas de invitarlo a que no peque, sigue pecando, pues la invitación es que lo invites a que deje de hacerlo. Y después decía que guardara en el 21, les dice que guardara todo esto que les había enseñado sin prejuicios y no haciendo las cosas a medias o parcialmente, ¿sí? Al final les decía que los pecados de algunos iban a ser evidenciados en el cielo y otros ya se iban a evidenciar aquí en la tierra. Ok, y después empezamos el 6. Ya veo, él venía hablando sobre de esta parte de cómo deberían de ser los deberes de los demás, de la iglesia, o de unos para con otros en la iglesia. Y entonces seguía él diciendo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, la buena conducta de la iglesia era el servirse los unos a los otros. Si alguno enseña otra cosa y no sea la sana doctrina del Señor, o conforme a la piedad, que es más o menos lo mismo que es el Evangelio, dice: nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, ¿sí? Y de estas contiendas y demás nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias y las malas sospechas, ¿no? Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y dice: apártate de los males. Entonces, aquí lo que está explicando es que había algunos que utilizaban el Evangelio como pare de sufrir, para cobrar servicios. Dice: pero gran ganancia es la piedad, ¿no? Que viene acompañada de un contentamiento. Nada hemos traído a este mundo y pues tampoco nada nos vamos a llevar. Así que, teniendo sustento, abrigo, estamos contentos con esto, porque los que pretenden enriquecerse con tentaciones o con lazos o codicias y hunden a los hombres en destrucción y perdición, dice, pues estos se van a perder. Dice: porque raíz de todos los males, pues es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, todos aquellos que por darte una absolución, o por darte un perdón, o por darte ofrenda, o por darte oración, o por darte algún servicio de la iglesia, te está cobrando aguas, porque aquí lo dice muy claramente, ¿no? Uno no debe de hacer eso. Huye, estaba hablando, ¿no?, precisamente de estas falsas enseñanzas, y dice: huye de estas cosas, sigue la justicia, la fe, la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. O sea, todo eso que habíamos visto que sirve para el servicio y que pues es base de nuestra doctrina, como el ser mansos, como el tener fe, el tener amor por los demás, el ser pacientes con los demás, ser justos, todo eso, que es parte de nuestro servicio, debe de reflejarse en nuestro servicio, en nuestro testimonio. Eso es lo que el Señor, lo que Pablo dice, que dejando esas doctrinas malas sigamos lo bueno. Y así lo dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, este resultado lo da la fe. Dice: echa mano de la vida eterna, y claro, eso nos lleva a la vida eterna, y a lo cual fuiste llamado, ¿no?, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Haz una buena profesión y delante de muchos testigos, dice, ¿no?
te mando delante de Dios, que da la vida eterna y todas estas cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio, fíjense, del Señor Jesucristo, y hace un paréntesis diciendo, este Señor Jesucristo que dio testimonio de una buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, dio buen testimonio en toda su vida el Señor Jesucristo. Pero cuando habla delante de Poncio Pilato, no se envanece, le pone en claro, el mismo Poncio Pilato le dice que está a punto de convertirlo y otras cosas, ¿no? Entonces, así es, dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sin ninguna mancha ni ninguna reprensión, hasta que venga el Señor Jesucristo, el cual mostrará en su tiempo debidamente, mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, o sea, primero al Señor Jesucristo y después a Dios, ¿no? El único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y después les dice que a los ricos pues no pongan la vista en las riquezas, porque solo en ellas son inciertas, y que más bien las pongan en Dios, que da todas las cosas en abundancia, y que haciendo el bien pues vamos a ser ricos en obras, en dádivas, en generosidad, que seamos ricos en eso, dándolo, y que con eso atesoraremos nosotros para nuestro porvenir y nuestra vida eterna. O sea, claro, ¿no? Si le sigue insistiendo en la despedida de que se aparte de aquello que en aquel momento se llamaba ciencia, y que pues no tenía nada del científico, y que con eso estaban desviando la palabra del Señor aparentemente. Ok, luego dice, segunda de Timoteo, la salutación de Pablo. ¿La lees, por favor, Angélica? Empieza Pablo saludando, dice que es apóstol de Jesucristo, que según la promesa de vida del Señor Jesucristo, ¿no? Dice, y a Timoteo, que tuviera paz, misericordia del Padre y también del Señor Jesucristo. No hay mucho que hablar, pero lo que ves es que según Timoteo tiene tantas cosas que a ver si alcanzamos a terminar según Timoteo, a pesar de que son 4 capítulos. Ok, Javis, no, fíjense, obviamente Pablo había mandado a Timoteo a algún lado, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces decíamos que estaba en aquel entonces en Éfeso, si no mal recuerdo. El caso es que él le manda esta segunda carta donde le dice que ansía verlo, ¿no? Deseo verte, le dice en el 4. Y después le dice, traigo a mi memoria o recuerdo esta buena fe que tienes, una fe no fingida, que pues también se había dado en su abuela Loida y en su madre Eunice. Y después les dice, y regresa a lo que les estaba diciendo, ¿no? Que es una fe no fingida, porque pues, los que estábamos viendo antes, que eran ricos o que buscaban riquezas o que tenían falsas doctrinas, pues eran de una fe fingida. Y entonces le dice, te aconsejo que avives el fuego y el don de Dios que está en el 6, dice que está en ti por la imposición de manos, ¿no? Y la imposición de manos, más adelante dice que Pablo es el que había hecho la imposición de manos sobre Timoteo. Y después le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿no? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese es el espíritu que nosotros tenemos, de poder, de amor y de dominio propio. Dice, entonces pues no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, que también soy preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque le estoy invitando a que si es necesario padecer por el Evangelio, pues que él también padezca por el Evangelio, siempre y cuando lleve una buena doctrina, una sana doctrina. Dice, el poder de Dios, Dios que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque pues, nadie por obras puede ser salvo, sino según el propósito suyo y la gracia
la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos, como veíamos ese misterio, esos secretos, todo eso, nosotros ya habíamos sido predestinados, y aquí lo vuelvo a decir, que si no participa de la aflicción, dice, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. A nosotros nos dio la salvación, la gracia por medio de Cristo Jesús desde mucho antes del tiempo de los siglos. ¿Sí lo ven? Todo eso que nos ha venido diciendo del misterio del Evangelio y lo que veíamos del misterio de la piedad y todo esto, todo eso lo va fortaleciendo, lo va haciendo más patente, más interesante. Nos va dando a conocer que desde antes el Señor Jesucristo ya sabía que iba a venir a morir por nosotros desde mucho antes de que naciéramos, pero que ahora ha sido manifestado, ¿no?, por la aparición de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ya se sabía, había sido profetizado, algunos de nosotros todavía no nacíamos, muchos de ellos no habían nacido, y sin embargo ya sabíamos que quiénes íbamos a ser salvos. Bueno, el Señor Jesucristo y Dios ya sabían quiénes íbamos a ser salvos. Y fuimos confirmados cuando el Señor Jesucristo aparece, cuando hace la aparición, cuando es encarnado. Dice, y Señor Jesucristo viene y a través de este sacrificio y esta obediencia y este cumplimiento de las profecías, quita de en medio a la muerte, y dice, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad que uno puede recibir a través del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? Pues que Cristo vino a morir por nuestros pecados. El que acepta eso, tan simple, tan sencillo y tan llano, y lo cree, es salvo por la inmortalidad, por siempre, por la eternidad. Dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Ya lo había comentado él antes, y aquí lo vuelvo a confirmar. Gentil porque decíamos, ¿no?, la palabra y el Evangelio también se lo daba a los judíos, nada más que pues estaba muy metido en las iglesias de los alrededores y en el ministerio y las cartas que enviaba a los alrededores, sobre la cual está basado el Evangelio que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Dice que él sufre por eso, dice, por lo mismo, así mismo padezco, pero no me avergüenzo, porque el que yo sé a quién he creído, como él lo decía en 1 Corintios 15, ¿no? Yo sé en quién he creído, y estoy seguro de que él mismo es poderoso para guardar mi depósito para el día de su venida, ¿no? Para aquel día. Y después dice, retén la forma de las sanas palabras, de la sana doctrina que de mí oíste, en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardar, aquí lo que le está diciendo es que se fortalezca, lo guarde, lo valide, lo conforte, se deje ministrar, se deje guiar por el Espíritu Santo para fortalecer, para resguardar todo esto que él ya había entendido y que había recibido de Pablo. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Y al último dice, bueno, estaba hablando de algunos hermanos que ya no vienen al caso, y que pues el Señor, aquellos que hacen el bien, que haya misericordia para que les guarde en aquel día, el día del Señor Jesucristo, que también decíamos es el día de la ira. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, motivándolo a que se mantenga en esta sana doctrina de la fe y demás que había aprendido de él, y después le dice que además de esto, pues esto requiere un esfuerzo que como soldado, como deportista,
se debe de hacer para llegar a obtener los galardones que se pretenden, pero que más adelante le dice que también eso trae pues algunas penas y vicisitudes. Y entonces le dice, al principio en el 1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces está hablando de que se esfuerce específicamente sobre lo que comprende el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, y entonces, pues lo que has visto, lo que has oído de mí, ante estos testigos o muchos testigos, esto mismo haz o encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también, o sea, idóneos para que tú los puedas enseñar, no cualquier hombre que te encuentres, sino aquellos que ya les llevaste el mensaje, aquellos que ya más o menos los capacitaste, para que puedas enseñarles de una manera correcta. O sea, le está mandando a que disipule a otros que considere idóneos para poder tener esta enseñanza. Y que estos tengan la capacidad, pues, de con ese conocimiento enseñar a otros a su vez. Y le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, ¿no? Y dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo toma como soldado. O sea, ninguno que es militar lo hace para agradar al que lo registra o al que lo ordena, sino más bien su lucha es pues plena, ¿no? Es hacia un objetivo. Y le dice que también el atleta no tampoco es galardonado, sino lucha legítimamente, o sea, fielmente a su propósito, conforme a las instrucciones y reglamentos que hay, ¿no? Dice, y el labrador, para poder tener estos frutos, pues debe de trabajar primero, debe de cumplir con las normas del sembrado, ¿no? Abrir la tierra, poner semillas, cerrar la tierra, regarla y ponerle protecciones, y etcétera, etcétera, para poder cegar a futuro. Cualquier obra o cualquier función secular, no nada más la religiosa, pues tiene esa base, ¿no? Tienes que cuidar aquello para lo cual quieres llegar a un propósito. Y entonces, dice así en el 7, y esto está muy padre, dice, considera lo que digo, entiéndelo, y que el mismo Señor te dé entendimiento en todo esto que estamos platicando. Dice, acuérdate de que Jesucristo, que era del linaje de David, resucitó de los muertos conforme a lo que estamos evangelizando. Pero también lo decía yo en 1 Corintios 15:3, habla de que fue resucitado el tercer día conforme lo decían las profecías. Entonces Pablo le está hablando de esta misma predicación, de este mismo evangelio que él ya conocía. Y entonces dice, en este Jesucristo que estaba profetizado o que se está evangelizando, dice, tenemos que sufrir penalidades, prisiones, como si fuéramos malhechores, mas la palabra de Dios no hay quien la pueda apresar, no hay quien la pueda detener. Una vez que tú ya diste la palabra, los que lo escuchan, yo decía que conforme crece nuestra fe, conforme crece nuestro propósito, con esa fuerza con la que tenemos la fe, con esa misma intensidad y con esa misma fuerza, con esa misma aseveración o intención o seguridad, con esa misma seguridad hacemos que la palabra llegue a la persona que nos está escuchando, la hacemos fortalecerse, la hacemos creer. Entonces una vez y más Pablo, o sea, Pablo, pues, mis respetos, ¿no? Entonces, o en este caso Timoteo, ¿no? Llevaban el Evangelio inspirados por el Espíritu Santo de una manera tal, porque la iglesia estaba con testimonios de profecías, de sanidades, de muchas cosas, sacar fuera demonios y demás, porque era lo que en ese momento requería la iglesia, lo habíamos platicado. Entonces, con esa intensidad, con esa fuerza del Espíritu, con esa dirección del Espíritu, pues imagínense, Pablo mismo lo decía cuando él decía que
ser el más indigno de recibir el Evangelio o la gracia de Dios, y sin embargo pues él la recibió precisamente para que a través de sus sufrimientos, a través de esa sana doctrina, él pudiese llevar a muchos a ese mismo ejemplo, ¿no? Lo acabo de decir. Entonces, dice, sufro penalidades, prisiones, como malhechor, y pues la palabra de Dios nuestra pesa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, de aquellos que puedan obtener también la salvación, ¿no? Dice, y esta salvación pues es obviamente el Evangelio que existe en el Señor Jesucristo, y la gloria eterna que hay en Él, ¿no? Lo acabamos de leer hace rato. Estamos llamados para vivir una vida, como decía él, interminable, algo así es el calificativo que le hace. Bueno, a ver si después nos encontramos. El caso es que estamos hablando de una vida eterna. Dice, y entonces parafrasea lo que dice Mateo 10:33 o lo que dice Lucas 12:9, ¿no? Que ya venía anteriormente, o sea, ya lo había dicho el Señor Jesucristo anteriormente. Dice, palabra fiel es esta, o sea, dicho tal cual: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Sí. Dice, si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿No? Perdón. Entonces, vamos a repasar esto. Dice, obviamente, si morimos con Él, o sea, si estamos en el Evangelio, si sufrimos y padecemos, si hablábamos de la muerte en el bautismo, cuando nosotros nos bautizamos estamos muriendo en el viejo hombre y viviendo en el Espíritu, en el nuevo hombre. Entonces, ese nuevo vivir en el Espíritu es parte de esto mismo. Si morimos con Él, también vamos a vivir con Él. Y no está hablando del vivir presente, sino ya habla de lo que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, si padecemos, también vamos a reinar con Él, ¿no? Y vamos a recibir las coronas de la vida, las coronas que el Señor nos da. Dice, pero si le negamos, pues el Señor Jesucristo nos va a negar. Y dice, eso es independientemente, si tú le niegas, ya valiste. Pero por otro lado dice, si fuéramos infieles, si falláramos, si nuestras obras no fueran 100% buenas, dice, pues, sin embargo, Él sí se permanece fiel. Él es el único fiel. Él es el único santo, el único digno. Entonces, Dios se mantiene fiel porque Él nos ama, y independientemente de lo que hagamos, pues Él nos da la salvación. Venía hablando del esfuerzo de la sana doctrina, de que les llevaron a la sana doctrina con respecto a la esperanza que hay en Jesucristo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no tengan vanas palabrerías, ni discusiones, ni demás. Lo mismo que les venía diciendo en capítulos anteriores, y en el principio de Timoteo 1 y en el principio de Timoteo, de 2 de Timoteo, de 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, de que no se vayan con chismes, ni con falsas doctrinas, ni nada por el estilo, y aquí se lo sigue diciendo, ¿no? Porque pues de nada te va a aprovechar, y más bien lo que vas a ocasionar con eso es que los que te escuchen o escuchen a los demás, pues se van a perder. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, ¿sí? Primero es aprobado, que usa bien la palabra y la palabra del Evangelio, que la usas bien, que la sabes interpretar y que no eres se me fue la palabra, neófito. Después dice, evita profanas y vanas palabrerías, que no te van a conducir a más que a la impiedad. Dice, la palabra,
Dice, y la palabra de estas gentes que usan la vana palabrería, dice, carcomerá como gangrena a Himeneo y a Fileto, ¿sí? Porque estos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, la segunda venida del Señor Jesucristo ya se había ejecutado. Y entonces dice, pues no distorsionan la fe de algunos porque no les permiten entender cuáles fueron las profecías que se cumplieron con el Señor Jesucristo y cuáles son las señales y las profecías que faltaban por venir del Mesías, porque pues estos estaban distorsionando todo, ¿no? Y entonces dice, pero el fundamento de Dios está firme, de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, ¿sí? Y apártese de maldad o de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí? O sea, dos cosas nos fortalecen. Número uno, que el Señor nos conoce, que el Señor nos tiene apartados. Nos ha dado la fe, nos da el conocimiento, nos da la instrucción del Espíritu Santo, lo que veníamos diciendo. Y después dice, y entonces, lo decíamos, la fe te lleva a tener el temor de Dios y el temor de Dios a tener más fe. Y las dos cosas te llevan a la obediencia, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas más conocimiento te va a llevar a que tengas esa fe que transforma la fe de algunos, no, ya me perdí otra vez, aparte de la iniquidad, aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nos lleva a tener, apartarnos de la maldad y a ser obedientes. Y entonces dice, en una casa grande hay utensilios de oro y también de plata y de madera y de barro, unos para uso honroso y otros deshonroso. Si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de las cosas malas, de las deshonrosas, de la falsa doctrina que venía diciendo, y de las malas enseñanzas y ese tipo de cosas, o del amor al dinero, porque no hay que olvidar, todo lo que estamos leyendo es una sola carta, o del amor al dinero, entonces dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? Una cosa te lleva a la otra. El conocimiento es poder. El conocimiento de la fe te lleva a la verdad y la verdad a la obediencia. Y entonces pues te vuelves más santificado, te vuelves más útil para el Señor, das mejor la palabra, la enseñanza, eres más un instrumento de honra, eres pues algo preciado para Él y dispuesto para hacer buenas acciones, dispuesto para toda buena obra. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Estos son como, ¿se acuerdan que habíamos visto de los dones espirituales? Que pues también decíamos que eran consecuencias de la misma fe y del amor. Te está hablando de lo mismo, ¿no? Pero primero habla de que huyas de las pasiones juveniles. Yo creo que específicamente a Timoteo, por ser joven, como que le hacen un encargo en este aspecto, pero lo demás como que abarca parte de lo que es parte de los dones también. Y después le dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que esto no produce más que contiendas. El siervo del Señor no debe de ser contencioso, debe de ser amable para con los demás y apto para enseñar y también sufrido. Como decía antes, debe ser paciente y por lo tanto pues, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la sana doctrina sí, básicamente a la sana doctrina. No vaya a ser, para ver si con esta oposición mansa o esta oposición razonable o ecuánime, esta oposición cuando tú la presentas de una manera ecuánime, de una manera razonable, puede ocasionar que la gente que te está escuchando pueda arrepentirse y pueda reconocer que está equivocada. ¿Se acuerdan que dice también la palabra, que la palabra
no recuerdo cuál es la palabra, cómo lo dice, la palabra dura, la palabra suave dice, amedrenta la ira. O sea, la palabra suave amedrenta la ira. O sea, cuando uno habla suavemente, quita el enojo. Y entonces dice, se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aquellos que se apartan de la verdad, que distorsionan, que se van con fábulas y demás, chismes y ese tipo de cosas, pues generalmente tienden a errarla. Dice, en los últimos días o en los postreros días van a haber tiempos peligrosos, ¿no? Porque los que eran amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, claro, dice a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, dice, estos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella, porque dice la eficiencia de ella, y le dice, evítalos. Estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, además y licencias. Dice, estas mujeres, desgraciadamente, a las que engañan, nunca aprenden, nunca terminan de llegar al conocimiento de la verdad. Dice, y así también, dice, es como estos hombres que son corruptos de entendimiento y que son reprobados en sus actitudes y en cuanto a la fe, dice, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de los que había mencionado antes. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Dice, persecuciones que he sufrido de todas, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí porque voy muy rápido con respecto a esto, pero lo que quiero platicarles es que primero habla de que estas personas son amadores y demás de sí mismos y que se van con doctrinas y que son altaneros, golpeadores porque son iracundos y demás, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, a pesar de eso, quiero que vean que dice que tienen apariencia de piedad. ¿Cómo puedes ser agresivo y todo eso y parecerte que eres un santurrón o que eres muy bueno o cosas así? Se me hace algo muy difícil de poder ejecutar, pero así lo dice Pablo, ¿no? Y dice, y que estos se dedican a engañar a la gente y sobre todo sus intereses, como él decía, que están abocados también a lo carnal, pues dice que se meten a las casas de las hermanas o demás o de la gente para supuestamente predicarles, pero engañarlas, porque se aprovechan de la ingenuidad y de la falta de conocimiento de estas personas. Y dice, en el 7 dice, estas mujeres o estas personas, porque no nada más son mujeres, son personas en general, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden entender cuál es el conocimiento de la verdad. Es muy básico. Cristo vino a morir, es el fundamento del Evangelio. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Y es lo único que tienes que aceptar, ¿no? Y claro, a Dios como su Padre y al Espíritu Santo, pues porque son parte de una Trinidad. Pero el conocimiento de esas tres personas es parte del Evangelio, es parte de nuestra doctrina como iglesia. Dice, ok, pero tú has seguido mi doctrina, ok, que eso ya lo leí. Y dice después en el 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución, tarde o temprano. Digo, no todos padecen persecución en toda la historia de la iglesia,
pero si se acercan en los tiempos finales, como lo decía aquí, en los últimos tiempos va a haber persecución, cuando viene el sello de la bestia y cuando viene la persecución, aquellos que no se dejan marcar, aquellos que no quieren comercializar con la marca de la bestia, como se supone que es esa marca la que va a estar moviendo la economía, pues van a querer que los cristianos se marquen para poder hacerlo, y como no se van a dejar marcar porque no quieren tener la marca de la bestia, pues va a haber persecución y aún nuestros familiares y gentes más cercanas pues nos van a entregar, ¿no? Así lo dicen las profecías. Dice, pero los malos hombres o más los malos hombres, estos que son engañadores, van a ir de mal en peor, engañando, tal vez con respecto a la venida del Señor Jesucristo, y se dejamos engañar y engañando a los demás, ¿no? Dice, pero tú ya conoces de la Biblia, ya conoces de Segunda de Tesalonicenses, ya conoces Mateo 24, ya conoces varias cosas, Daniel 9, como decía yo al principio, ya conoces Daniel 12, entonces no te dejes engañar de esas cosas. Digo, entre miles pero sí muchísimos otros versículos que hablan de que el Señor Jesucristo viene como ladrón de noche. Nunca va a ser anunciado, nadie lo va a esperar. Dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto está muy padre. Desde niño, Timoteo, por su abuela Loida y su mamá, había aprendido las Sanas Escrituras y tenía un buen testimonio, igual que su familia. Y le dice, has sabido, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, eso no necesita mucha interpretación. Simplemente hay que leer, hay que orar, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, sus hijos o hijas, sean preparadas, perfectos, entrenados, dice perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, para que podamos llevar a buen término el ministerio que recibimos. Alfa, te toca leer el 4 en la próxima clase, porque ya no lo alcanzamos a terminar, manita, ya son 4. Sí, está bien. Tú inicias la próxima clase. Después del resumen, tú inicias. Ok, comentarios, hermanitos, antes de despedirnos. ¿No? ¿Nada? Sí. A mí, mira, tres versículos Sí. fueron vitales aquí. Una en el 2:11, que dice 11, 12 y 13. Ese es vital. Si somos muertos por Él, también viviremos con Él, etc. La otra fue el 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí encierra mucha de prácticamente toda la enseñanza del día de hoy. Y la otra es el 3:16. Y me llama mucho la atención que muchos de los libros... ¿El 3:16 de este o el 3:16 del anterior? Es que eso era lo que te iba a decir. A mí se me hace mucha casualidad que muchos de los libros, el 3:16 tiene un contenido muy bueno. Muy profundo. Vital, muy profundo. Casi la mayoría, el 3:16 de todos los libros tienen algo bien especial, y esta no es la excepción. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces,
hay enseñanza de sobra ahí, ¿no? Eso Sí. es lo que más me llamó la atención. Sí, hemos llevado la enseñanza desde lo teórico hasta lo muy exacto, lo muy específico, y de verdad que hemos aprendido mucho. Yo he considerado que yo he aprendido mucho.